Toca al Señor ahí donde está. La gloria del Señor es el peso del Señor. Es toda la expresión de su peso, de lo que Él es. Cada vez que le pedimos a Dios que nos inunde con su gloria, estamos pidiéndole eso al Señor. Cante con entendimiento y dígalo al Señor con sus palabras. Las canciones son letra impresa, las canciones Dios se las inspiró a algún poeta contemporáneo, pero dígale al Señor con sus palabras lo que hay en su corazón para Él. Sí, Señor. Señor, te damos gracias porque la tierra está llena de tu gloria. Pero más importante que la tierra esté llena de tu gloria es que tú hayas compartido de tu gloria con nosotros. Y cuando recibimos la simiente, como dice Pedro en su carta, hemos sido partícipes de esa gloria divina. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia lo ha llenado todo en todos nosotros. Y aún tu presencia tiene que seguir llenando todo en todos nosotros. Gracias por la manifestación de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra gloriosa que nos ha dado vida. Y en esa vida podemos vivir. Porque tú diste la tuya, en tu vida vivimos. Y nos has hecho partícipe de las promesas eternas, de lo que estaba guardado por siglos de los siglos. Pero un día viniste tú a esta tierra y tomaste forma de persona, forma de ser humano, para darnos la vida que estaba escondida para la humanidad. Gracias te doy, Señor, por tu gracia bendita que me redimió. Gracias te doy por el perdón de mis pecados, porque me has lavado, porque me has perdonado, porque me has ungido, porque me has glorificado, porque me predestinaste y luego me llamaste y entendí tu llamamiento. Y aquí estoy delante de tu presencia, solo porque tu sacrificio rompió el velo y podemos participar de tu gloria. Te bendigo, Señor, te honro, te alabo y te doy gracias en esta tarde-noche. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiésemos entendido la redención de nuestra alma que es en ti? Te bendecimos en esta mañana. Los redimidos con tu sangre te saludan, Señor. Los redimidos por el Cordero te alaban y te glorifican en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, si no lo hizo aún. Vamos a recoger diezmo y ofrenda. Cada vez que viene un culto lo decimos para que ya quede así. Cuando usted entra puede en la mesita de allá adelante retirar los sobres, si es que diezma, ofrenda o donaciones como usted esté habituado a dar. Y luego los hermanos van a pasar por el banco, sacamos lo de la cajita acá, ya ahora no está más, porque nos amontonamos mucho ahí y la idea es no amontonarnos. Así que si usted dispone y quiere anotar a la pasada, busca el sobre y si no, dé como da habitualmente. Muy bien, ¿están los hermanos ya dispuestos allá arriba? ¿Están los ofrenderos acá? ¿Y un hermano acá abajo? ¿Quién va a estar acá abajo? ¿Usted, Manuel? Como son soldados nuevos no entienden bien por dónde tienen que ir, pero ahora tenés que orar, Emanuel. Dale entonces. No hay problema, dijo, aunque no se escuchó. Dale nomás. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén, amén. Muy bien. Recogemos entonces lo que hayamos traído para dar. Y en este domingo el cristianismo, la cristiandad o la tradición cristiana celebra el Domingo de Ramos o la entrada triunfal, también como se la conoce a Jerusalén. Y si bien Dios no nos ha mandado en su palabra que tengamos estas festividades, hoy reflexionaba acerca de, hay fechas memoriales para el cristianismo, y aunque no nos mandaron a celebrarlas,
hacemos bien en celebrarlas porque tiene que ver con nuestra historia, con la historia de la redención de la humanidad, un hito en esa entrada última de Jesús ahí a Jerusalén y las cosas que acontecieron en esa semana, que culmina, como se celebra, con el viernes, con la crucifixión del Señor, pero el domingo con la resurrección del Señor, y ha cambiado la historia de la humanidad. Así que aunque no nos mandaron a celebrar, bien hacemos en celebrar semejante obra maravillosa que Cristo hizo, y como la tradición, como decía, celebra y le ha puesto fecha, en estas fechas se está celebrando esto. Y tomé de esa porción para que podamos compartir y sacar alguna experiencia o lección para nosotros en este tiempo, que tiene que ver con nosotros, aquella entrada histórica, triunfal del Señor a Jerusalén, y usted va a ver que mucho tiene que ver con nosotros y nuestra relación con nuestro Señor. Para aquellos que tenemos relación con Cristo, que hemos reconocido al Señor como el Salvador y el Señor precisamente, y alguno que pueda estar en esta noche que no, pero que va a tener mucho más significado cuando pase por estas porciones, una vez que escuche de lo que se trata esa entrada triunfal del Señor allí a Jerusalén. ¿Por qué decimos y repetimos la entrada triunfal? Porque Jesús subió muchas veces a Jerusalén. Como buen judío, había 7 fiestas solemnes, más o menos. Algunos ponen 9, depende de cuánta solemnidad tuviese cada una, pero 7 por lo menos durante el año, y en 30 años primero lo llevaron, después habrá subido solo. Subió un montón de veces a Jerusalén. ¿Qué tenía que ver esa última vez? ¿Por qué era tan importante? Porque como él mismo sabía y declaró, el tiempo había llegado. Él sabía que ese era el tiempo para el cual había venido. Y va al Olivo, dice al Monte de los Olivos, y mira la ciudad. Hoy me metí en internet para ver alguna foto y realmente desde el Monte de los Olivos se ve toda la ciudad. Es como que usted sube a alguno de los cerros, no sé qué cerro hay acá, que se pueda ver toda la barriga, algunos de los que sabe más. A mí me gustaba ir al San Cayetano, pero no se ve toda la ciudad porque la mirada está más para allá, para las canteras. ¿Hay algún cerro que se pueda ver toda la ciudad? El Fortabá se puede ver toda la ciudad. Bueno, una cosa así. Imagínense que Jesús subió hasta allá, hasta el monte Fortabá, y miró toda la ciudad de Olavarría. Y tiene un significado tan extraordinario, usted ya va a ver esa mirada del Señor. Esa última mirada del Señor antes de que fuese entregado, como usted y yo conocemos, y como dije, crucificado, pero luego resucitado. Y vamos a ir a la porción de la Biblia en la que narra este acontecimiento histórico fantástico, y vamos a ir sacando alguna lección de vida para nosotros. La porción que escogí se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y versículos 28 en adelante. San Lucas 19, 28 en adelante. Saludamos a los hermanos que están por la plataforma ahí. Que el Señor les bendiga. No sé si estamos por acá o por allá, porque han puesto cámara por todos lados los muchachos, pero les damos la bienvenida también a ustedes. Abran su Biblia en sus casas. Lucas capítulo 19 y verso 28 para comenzar. Y dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, allí envió a 2 de sus discípulos, y ya vamos a ver a qué lo envía. La panorámica, como dije, de ahí era maravillosa, única, dicen los teólogos, los que estudian estas cosas. Él va a mirar esa ciudad que tantas veces había rechazado el mensaje de Dios, y como iba a acontecer una vez más, iba a rechazar el mensaje de Dios. Yo cuando meditaba esta tarde podía verme como Dios mirando Olavarría, ¿no? Y si tuviese que hablar Dios a Olavarría, ¿qué le diría después de 100 y pico de años que se está predicando el Evangelio acá? Era el tiempo final para el Señor. Era el último tramo antes de ser glorificado, como dije, crucificado y resucitado. El último tramo de su vida. Ya no miraría más, antes de ser crucificado como el Señor y el Salvador, ya no miraría más aquella ciudad. Allí estaba, mirándola. Y seguramente en su cabeza, como vamos a ver, habrán pasado un montón de imágenes y de experiencias que Jerusalén tenía para con Dios, y cómo sistemáticamente Jerusalén había rechazado el mensaje de Dios. Pero luego dice la Escritura que Él da una orden, una directiva, porque dice, versículo 30, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor, wow,
El Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y llegaron como Él les dijo. Y cuando estaban desatando el pollino, una especie de burro chico, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Entonces ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y aquí se ve una manifestación de la soberanía de Dios. Hoy leí algunos comentarios, algunos dicen, se puede haber puesto de acuerdo con los dueños. La verdad que los dueños no esperaban que venga alguien a buscar el animal, el burro pequeño. Aparentemente sorprendió a los dueños, así que esa teoría no cabe demasiado, por lo menos el relato no la muestra así. Lo que sí muestra a Jesús como el soberano, tomando algo y avisándole al supuesto dueño, ¿no? El Señor lo necesita. Y yo comenzaba a reflexionar qué tanta disponibilidad tiene el Señor con nosotros y con nuestros bienes. Si el Señor viene, ¿no? De alguna manera, ¿no? O nos manda algún enviado, voy a tomarme la captiva, le diría a Marcelo. Y Marcelo diría, y se tiraría arriba del capó. ¿Por qué? Porque el Señor la necesita, Marcelo. Yo pensaba, ¿qué tanta disponibilidad tendrá Dios de nosotros y nuestros bienes? Lo que muestra ahí es un Señor soberano, que ordena y que dispone de lo que necesita, porque es el Señor. Tantas veces decimos a Cristo el Señor y no dispone. Es el Señor, pero no dispone, no gobierna, no decide. Y yo reflexionaba en esta tarde cuando meditaba en los dueños de ese pollino, en los dueños de ese burro que no había sido nunca montado, como dice la Escritura, y estaba reservado para el Señor. Y cuántas cosas que nosotros podamos tener, la hemos reservado para uso exclusivo del Señor. Aún nosotros teniendo mucho más luz que lo que tenían estas personas. Hay veces que lo del Señor no es tan del Señor, sino más bien nuestro. Hay veces que Dios tiene que pelear con nosotros para disponer algo que se supone que es de Él. Reflexionaba esta tarde hasta qué punto el Señor dispondrá de nosotros. Yo siempre uso la expresión evangélica, le he dado mi vida a Cristo. ¿Cuántos le han dado la vida a Cristo? Ahora no se anima a levantar ni la mano, pero no hay ninguna trampa en esto. ¿Cuántos le han dado la vida a Cristo? ¿Y qué es dar la vida sino el tiempo, la energía y todo lo que somos y poseemos? ¿Qué sino eso, darle la vida al Señor? Y yo decía, reflexionando, han pasado 2000 y pico de años, tenemos nosotros mucha más revelación que esta gente y mucha menos disposición a veces para que el Señor tome como dueño que es y que disponga como dueño que es de lo que pueda necesitar para su obra en esta tierra. Y luego dice el versículo 35, gracias, y le trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron, gracias. No pensé que iba a hacer calor hoy, pero hace. Y dice que a su paso tendían mantos y de ahí viene el Domingo de Ramos y habrá visto alguna figura usted. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte a los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que había hecho el Señor. Qué maravillosa entrada triunfal allí a Jerusalén. En San Juan capítulo 11 y verso 57 yo puse una entrada osada, una entrada valiente, una entrada determinada. En San Juan capítulo 11 y verso 57 dice que los jerarcas del judaísmo habían puesto precio a su cabeza. Y el Señor entra a Jerusalén como si fuese con el coche bomba de los bomberos, ¿no? Haciendo un gran estruendo en la ciudad. Se ve que poco le importaba que habían puesto cabeza o precio a su cabeza. Allí entró valiente, allí entró decidido, porque el Señor tenía algo en mente que era redimir la humanidad. Poco le importó entrar a Jerusalén rimbombantemente, aunque sabía que se había puesto precio sobre su cabeza. El Señor entró valiente, el Señor entró osado, el Señor entró determinado. Nada iba a parar a
Jesús. Para eso había venido, la hora había llegado, y aunque sabía que iba a ser entregado, allá iba Cristo por vos y por mí. Cuánto amor ha manifestado el Señor por nosotros, cuánta gracia ha manifestado el Señor por nosotros, cuánto nos ha dado Cristo. Y a veces que tampoco recibe de nosotros. Estaba leyendo un comentario que los reyes cuando iban en un burro estaban representando que iban en paz. Si iban a caballo, montados sobre un caballo, dice la historia, entonces ese rey estaba preparado para la guerra. El Señor iba a Jerusalén como el Señor de la paz, como el Señor del amor, como quien venía a amar a Israel, a Jerusalén y a la humanidad todo. Podía haber entrado con un gran ejército y mostrarse como el rey impetuoso y poderoso, pero prefirió entrar como el rey amoroso y lleno de gracia para la humanidad. Bendito sea Dios por eso. En el 38 dice lo que la gente cantaba: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El Señor vino como el rey. El Señor vino como el rey. Y cada vez que pienso en el reinado de Cristo o en la supremacía de Cristo, pienso en el rey de España, que ahora creo que se fue a vivir ahí porque tuvo algunos líos con la política y la economía, a otro país, porque es un rey que no incide, que no influye en la vida de los españoles. Y pienso en Cristo como el rey. Y pienso en la influencia que Él pueda tener sobre nosotros. Él entró como el Rey bendito. Él entró como el garante de la paz entre la humanidad y Dios. ¿Sabe por qué tenemos paz con Dios? Porque vino Cristo a la tierra a morir y garantizar esa paz con Dios. ¿Sabe por qué tiene o puede tener paz con usted mismo? Porque vino Cristo a garantizar esa paz. Por eso el Señor es príncipe de paz. Y ahí lo celebraban como el Rey que viene en nombre de Dios para traer la paz a la humanidad, a Jerusalén primero y a todos nosotros también. Él entró a Jerusalén como el Mesías prometido. Israel esperaba al Mesías, al enviado de Dios, y allí estaba el Señor ruidosamente entrando a Jerusalén ese día, porque era el Mesías. Él se quería hacer escuchar, se quería hacer oír, no le importó el precio que pesaba por sobre su cabeza. Allí estaba manifestando la gloria de Dios y trayendo la paz a la humanidad. En el versículo 39 hay algo que llama poderosamente la atención, al menos para mí y los cristianos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió diciendo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Allí la controversia: si estos callaran, las piedras hablarían. Y yo pienso en la suficiencia de Dios. Dios quiere hacerlo con nosotros, pero bien podría hacerlo sin nosotros. Dios ha elegido hacerlo con nosotros, pero bien podría hacerlo sin ninguno de nosotros. Dice la señora de Barnes en su libro Cruzando la Frontera que cuando una persona, una familia o una institución religiosa, hablando de los presbiterianos porque Simpson de ahí había salido, no cumple con el propósito de Dios, Dios levantará a otro individuo, a otra familia y a otra institución religiosa a los fines de Dios. La planta que plantó nuestro Padre no será desarraigada y todo lo que Dios planta va a crecer. A lo sumo no lo hará en nosotros, no lo hará a través nuestro, pero Dios de todas maneras lo hará. Yo le digo al Señor, por lo menos donde yo esté, no quiero que uses las piedras. Donde yo esté, le digo a Dios, úsame a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios podría hacerlo sin nosotros, quédese tranquilo. Dios ha elegido hacerlo con nosotros y yo celebro que Dios haya querido hacerlo conmigo. Pero el Señor allí hace una gran declaración: yo soy el soberano, yo soy el todopoderoso y yo soy autosuficiente. Si estos se callan, habrá otros que hablarán. Si con estos no puedo, habrá otros con lo que sí puedo.
Y por eso recordé esta tarde las palabras de Vera de Barnes. Cuánta verdad en esas palabras. A lo largo de la historia, personas, familias, instituciones religiosas, denominaciones se han apartado del propósito de Dios y Dios ha levantado a otras personas, a otras familias y a otras instituciones con vocación de hacer su voluntad. Hermano, dele gracias a Dios si Dios lo escogió a usted, pero si no fuese con usted, sería con otro. Qué maravilloso lo que Dios dice. Dios es suficiente. Dios puede hacerlo de todos modos. Nada hay que ate los propósitos de Dios. Si usted se niega a ser usado por Dios, Dios levantará a otro que sí quiera ser usado y que hable en su nombre. Luego en el versículo 41 menciona algo que según los evangelios Jesús lloró solamente 3 veces, por lo menos que los evangelios cuenten. No digo que Jesús lloró 3 veces porque no sabemos, pero que los evangelios cuenten, sí. Lloró ante la tumba de Lázaro, usted recordará. Algunos creen que lloró Jesús porque en algún momento definitivamente Lázaro iba a morir. Y ante la pérdida de la vida humana para la familia, porque Jesús amaba a esa familia, algunos dicen que lloró por eso. Luego lloró en Getsemaní, dice la Biblia en Hebreos, que Jesús con gran clamor y lágrimas le pedía al Padre, según los evangelios, que si podía pasar esa copa la pase. Y esta es la 3ª vez que los evangelios cuentan que llora el Señor. Y yo me preguntaba, ¿por qué llora el Señor? ¿Por qué llora el Señor? Vio que hay personas que lloran por todo. Son emotivos, ¿no? Yo recuerdo una otra, Majo. Siempre ponemos el ejemplo de la cebolla, ¿no? Jesús no es muy frecuente verlo llorar. ¿Por qué llora Jesús? Recuerdo alguna vez que tendría alguna preocupación. No me acuerdo bien cuál sería, pero seguro alguna preocupación tendría. Y mi hijo Tomás pasó un día o dos y me dijo, papá, ¿estás preocupado? Cuando vos estás preocupado, es para preocuparse, sería. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué mira la ciudad y llora? Llora por los pecados. Llora por los pecados de la ciudad. Llora por el rechazo que la ciudad tuvo sistemáticamente con todos los profetas, aún con el propio Hijo de Dios. Llora porque la visitación que el Señor se proponía hacer con ellos, en definitiva, no fue. ¿Por qué llora Jesús? Yo cuando miro a Jesús llorando sobre la ciudad, me pregunto, Señor, ¿alguna vez te habré causado algún dolor? ¿Alguna vez me habrás mirado y habrás dicho, Juan, qué lejos estás de lo que espero, tanto invertí en vos? ¿Alguna vez pensó si en esa mirada de Cristo a nosotros de pronto no complacemos al Señor y por el contrario generamos dolor? Esta mañana creo que hablé de cuando damos mal testimonio y yo pienso al Señor, verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías, capítulo 53 y verso 11, y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo reflexionaba esta tarde con el Señor y oraba. Cuando vea el Señor el fruto de lo que le costó la redención, ¿usted qué piensa de usted? Yo lo analicé conmigo. ¿Estará satisfecho el Señor? ¿Pensará el Señor que habrá valido la pena todo lo que Él hizo, todo lo que Él dio, todo lo que dejó, el sacrificio con el que murió? Veo a Jesús llorar y me conmueve, porque Cristo no llora por llorar. Dios no es emotivo, aunque se emociona según la Escritura, pero Él mira esa ciudad y llora, porque esa ciudad sistemáticamente le dio la espalda al Señor. Luego dice, él emite un oráculo como profeta, dice el 42, en su llanto, en su dolor, si también tú conocieres al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué frase? Si supieras lo que es para tu paz, ¿no se lo diría usted a Olavarría, a su pariente, a su conocido? Si supieras lo que es para tu paz, si supieras lo que es mejor para vos.
El Señor llorando dice, porque vendrán días sobre ti, y da un oráculo cuando te sitiarán, y eso se cumplió 70 años después del ascenso del Señor, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto, mire qué frase, otra frase para recordar, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué frase? ¿Qué frase? Esta parte del sermón no la tenía. Yo hoy cuando me fui a la tarde temprano a la oficina, empecé a pensar y le pedí al Señor que traiga a mi memoria personas que no entendieron el tiempo de su visitación. Porque le termina diciendo a Jerusalén, y eso era parte de su llanto, nunca entendiste el tiempo de tu visitación. Se te pasó tu visitación y no lo entendiste nunca. Y pensé la frase del Salmo 49 y verso 20, el que está en honra y no entiende es como una bestia. El que está en honra y no entiende es como una bestia, dice el salmista. El que ha sido visitado por Dios y lo dejó pasar. El que ha sido visitado por Dios y no le dio el valor que eso tiene. Dice el salmista en ese salmo, es como una bestia. Pasó la presencia de Dios y nunca se dio cuenta que era Dios. Pasó la gracia del Señor y nunca valoró que era la gracia del Señor. Recordé el reproche que el Señor le hizo a Simón, un fariseo, cuando estaba en su casa, Lucas capítulo 7 y verso 44. Y vino María y con sus lágrimas enjugó los pies del Señor. Y a Simón, que era el dueño de casa, no le gustó demasiado la escena. Y el Señor le dice esto, que lo voy a leer. Lo voy a leer porque es muy significativo, porque el Señor, Simón no valoró la presencia de Jesús allí en su casa. Acompáñenme un cachito a San Lucas capítulo 7. Le dijo Cristo al dueño de casa y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso como esta, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón no había entendido quién estaba en la casa y tiene que decirle el Señor, Simón, ¿ves esta mujer que vos estás despreciando? Esta mujer está entendiendo mejor que vos, que sos el anfitrión. ¿Quién está en su casa? Pensé en ese caso. Pensé en Demas, segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y verso 10. Y Demas me ha desamparado, dice la Escritura, amando el mundo. Pensé en Demas, que no entendió el tiempo de su visitación. Y en un momento de su peregrinar con Pablo, después de haber servido al Señor, un día se fue amando el mundo. Dígame si usted no conoce o yo conozco tantos que han sido visitados por Dios, pero un día, como dicen los pibes, le pintó el mundo. Y como le pintó el mundo, y yo recuerdo las palabras de Jesús, no entendiste nunca el tiempo de tu visitación. Se te pasó el tiempo de tu visitación. Tuviste a Dios en tu casa y no supiste aprovecharlo. Pensé en Marta, aquella Marta afanada. ¿Se acuerdan que estaba Jesús ahí? Y en vez de estar a sus pies escuchando de la palabra del Señor, estaba turbada con las cacerolas, con el trapo de piso. No entendieron la visitación del Señor. Pensé en Capernaún esta tarde mientras buscaba casos, después de que recibió la mayor cantidad de milagros. Termina el Señor con otro oráculo como profeta sobre Capernaún y le dice, si se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que se hicieron en vos, aquellos se hubiesen arrepentido. En otras palabras, le dijo Cristo, fueron peor que Sodoma y Gomorra. Capernaún, la ciudad donde más milagros hizo el Señor. Tampoco entendieron la ciudad de Capernaún el tiempo de la visitación del Señor. Pensaba en la iglesia de Galacia, que en la Biblia está como la iglesia de Gálatas, que era una provincia romana.
El Señor tiene que decirle por el apóstol Pablo, habían empezado bien, empezaron por el Espíritu y ahora han vuelto otra vez a las prácticas arcaicas de la ley. Esta mañana citábamos las palabras del apóstol Pablo. Cuando el Señor se manifieste hablando de los hermanos, espero, dice Pablo, que no haya trabajado en vano. Y citamos esta mañana a aquellos que trabajan o que trabajamos en otros como han trabajado en nosotros. Y Pablo dice, espero que cuando Cristo se glorifique, ese trabajo no haya sido en vano. Y pensaba en las iglesias de Galacia, porque a los Gálatas le dice eso Pablo, me temo que he trabajado en vano. Las iglesias de Galacia no entendieron el tiempo de su visitación. La ventana 2040 de los misioneros, donde está lleno de musulmanes hoy, es la provincia romana de Galacia, donde estaban esas iglesias. Ni una iglesia cristiana quedó al año 200 después de Cristo, más o menos. Ninguna iglesia cristiana quedó ahí. Y Pablo les había advertido, habían empezado bien. ¿Quién los fascinó para retroceder? Habías empezado bien la fe cristiana. ¿Quién te fascinó para retroceder? Dios te había visitado, pero no valoraste esa visitación. Yo dije cuando comencé, ¿qué tiene que ver aquel hecho histórico tan trascendente pero tan lejos en el tiempo? Y tiene que ver todo con nosotros. ¿A cuánto Dios ha visitado? Levante su mano si usted cree que Dios lo ha visitado alguna vez. ¿Y qué tanto aprecia usted esa visitación de Dios? ¿O la ha apreciado en los hechos? ¿Cómo usted ha demostrado que para usted es valiosa esa experiencia de que Dios habita en su vida, como en su corazón, como en su casa y en su familia? Y luego recordé algo que había predicado alguna vez, no me acordaba dónde estaba, así que me llevó un tiempo encontrar el capítulo 18 del libro de Génesis, cuando estaba Abraham a la puerta de su tienda y alza su cabeza y ve a 3 varones. Hay toda una teoría de quiénes serían esos 3, si Jesús con 2 ángeles y el Dios Trino representado. La verdad que eso es lo de menos. Lo que sí muestra la Escritura, que Abraham entendió que era la presencia del Señor, el ángel del Señor. Y dice la Biblia que corrió al encuentro de estos varones y se postró en tierra. Ese sí entendió el tiempo de su visitación. Ese sí entendió que era la presencia de Dios. Y dice la Escritura que él corrió hacia los varones y se postró en tierra. Y le dijo, pasen, quédense. Y les hizo torta y ahí Dios le da otra vez la misma promesa que le había dado en el capítulo 12 y en el capítulo 15. Porque él entendió la visitación de Dios y corrió al encuentro con Dios. Dios te ha visitado como persona, como familia. Dice Cristo a Jerusalén, nunca entendiste el tiempo de tu visitación. Dios se ha manifestado a vos como a mí. ¿Habremos entendido realmente lo que significa que Dios haya visitado nuestra vida? Hay una canción de Marcos Brunet que dice, ven a habitar, no queremos solo una visita, sino que quiero que habites, no que cohabites conmigo. Muy significativo el juego de palabras. Pero acá el Señor habla de visitación como la manifestación de Dios. Y no entendiste, Jerusalén, el tiempo de la manifestación de Dios. Yo quiero que cierren los ojos por un momento. Termina el versículo 44 diciendo el Señor, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No es la iglesia evangélica, no somos los pastores. No es eso lo relevante. Lo relevante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Las iglesias nos organizamos, los pastores llevamos a cabo una tarea que Dios nos asigna, pero no es lo relevante es la presencia de Dios. Y que vos hayas comprendido la magnitud de eso,
Dios habitando con vos en tu hogar. Dios habitando con vos en tu corazón. Hermano, hermana, joven, jovencita, que no sea que el Señor llorando te diga un día, respecto de vos o tu familia, no entendiste el tiempo de mi visitación. Yo me había propuesto ir a tu encuentro y no apreciaste realmente. No saliste corriendo como Abraham salió cuando entendió que era la presencia de Dios. No saliste a postrarte delante de mí como salió Abraham cuando entendió que era Dios. Dios quiere visitarte. Dios quiere manifestarse. Estamos muy apretaditos, incómodos, sentados, porque hay que seguir un protocolo con que nos hemos comprometido. Pero déjeme invitarlo. Si usted cree que la visita del Señor ha pasado un tanto desapercibida, si usted considera que la visita del Señor, como Simón en su casa, no fue del todo valorada, y si el Señor estuviese aquí hoy nos diría: Simón, esta mujer que vos menospreciás no ha dejado de atenderme, y vos simplemente de la formalidad me abriste la puerta de la casa, pero luego ninguna atención más. Ese Señor que entró triunfante a Jerusalén como el Señor, el Rey, el Mesías, el garante de la paz, ese mismo quiere estar en tu casa y en tu vida. Y como decía recién, porque estamos apretaditos y yo trato de cumplir con lo que me comprometo, pero a lo mejor usted quiera, entendiendo que el Señor está aquí, a lo mejor usted quiera, como Abraham, correr hacia Él y postrarse en su presencia. Y él alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él en la puerta de la tienda, y salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra. Si usted al menos lo desea, yo le invito a que se postre delante del Señor. No lo haga porque yo estoy invitándole, simplemente. Abraham discernió que era la presencia de Dios y salió corriendo al encuentro de Dios y postró su ser delante del Señor. A lo mejor rompamos un poquito el protocolo hoy y alguien quiera ir al encuentro de su amado. No menosprecies la visitación del Señor. Él está queriendo establecerte en su casa. Él te ha visitado para obrar. Él te ha visitado para transformar, para bendecir. No lo tengas como Simón, el fariseo, solamente como un visitante. Dale el lugar que corresponde. Si usted desea con libertad, entendiendo que el Señor está en este lugar, a lo mejor desee postrarse delante de Él. Mientras nosotros adoramos su santo nombre. Él está aquí, nunca lo